Continuación del electromagnetismo, vamos a explicar ahora el siguiente, la siguiente figura. Dice el texto por acá. Se usa una aguja de brújula para demostrar la dirección del campo magnético alrededor de un conductor que lleva una corriente. En la figura 12 raya 28 alfa muestra una aguja de la brújula colocada en ángulo recto y aproximadamente a 1 pulgada de un conductor que transporta corriente eléctrica. Si no fluyera corriente, el extremo norte de la aguja de la brújula apuntaría hacia el polo magnético de la Tierra. Cuando la corriente fluye, la aguja se alinea en ángulo recto con un radio extraído del conductor. Entonces aquí tenemos la figura A. ¿Sí? Aquí tenemos el conductor. En el conductor se indica de color amarillo la dirección de la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica está pasando en este sentido y las líneas que ven de este color punteada son las líneas del campo magnético. Entonces es el campo magnético que se crea a partir de la corriente eléctrica que pasa a través del conductor. Y el campo magnético nosotros podemos observar la orientación colocando en este ejemplo las brújulas. ¿Ya? Se utiliza la regla de la mano izquierda, que fue Fleming, un ingeniero que propuso la mano izquierda y la mano derecha. Sí, son unas técnicas que se utilizan en la parte de los circuitos electromagnéticos para poder determinar la dirección del campo magnético, la fuerza y, y la dirección de la corriente. Ya le voy a explicar a detalle de qué se trata cada una de ellas. Entonces, en la figura A tenemos que la corriente va de arriba hacia abajo y tiene esta dirección de las brújulas. En el caso de la figura B, cambia la dirección de la corriente. La corriente viene de abajo hacia arriba y entonces también con la mano izquierda nosotros recorremos. Si se fijan, el pulgar que está aquí en la figura indica la dirección de la corriente y los otros dedos están indicando la dirección del campo magnético que se genera. O sea, está rodeando prácticamente el conductor. Entonces aquí cambia la dirección de la brújula. Ya esa es la regla de la mano izquierda de Fleming. Aquí tengo un experimento. Sí, hay diferentes tipos. Voy a explicar este. Ustedes van a observar que está fluyendo la corriente. Aquí la flecha de color rojo está indicando la corriente de qué sentido a qué sentido va y cómo se forma el campo magnético. Recuerden que el campo magnético está representado por la letra V. Y entonces en este disco puedo modificar la posición y dependiendo de la posición así puedo observar el vector del campo magnético. Entonces a medida yo me acerco más al conductor, ¿sí? Donde pasa la corriente, incrementa este campo magnético, ¿sí? Pero si yo me alejo del conductor, entonces así también disminuye el campo magnético, es decir, la fuerza y la intensidad de este campo magnético es mucho menor a una mayor distancia que a una menor distancia. De ahí viene la fórmula que está en la parte de acá arriba. El campo magnético está dado por la permeabilidad multiplicado por la corriente, que es la intensidad, dividido a la constante de 2pi por la distancia. Entonces aquí afecta la permeabilidad del material. En este caso, la permeabilidad que estamos ocupando es la del aire, no hay otro elemento. Y la distancia. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos alejamos, como les mencioné anteriormente, el campo disminuye, ese campo magnético. Y si me acerco, así aumenta el campo magnético. Entonces, voy a colocar la brújula alrededor y ustedes van observando que hacia el norte es donde indica la dirección del campo magnético. Si yo me muevo en este otro extremo, siempre indica en este sentido. Voy a cambiar entonces ahora la dirección. Sí, la dirección
de la corriente. Y también puedo cambiar la ubicación de la mesa, porque esta es como la superficie que ustedes ven de color café, es como una mesa colocada de brújula y pasa un conductor. Entonces puedo variar la perspectiva para observar cómo se da la intensidad de ese campo magnético que se crea. Bien, entonces aquí digamos que la dirección del campo magnético respecto a la corriente, si se dan cuenta, sí, se cumple alguna situación ahí de que tenemos una corriente eléctrica y alrededor hay un campo magnético. Solo que en este caso no coincide lo que dice la regla de la mano izquierda. Bien, y pasa lo siguiente. Voy a explicar aquí en la imagen quién fue el inventor de esto. Bien, eh, ¿quién fue el encargado de trabajar con esto de la mano izquierda, mano derecha? Fue el ingeniero eléctrico John Ambrose Fleming. Él nació en noviembre de 1849 en Lancaster. Tras graduarse, ingresó a la Universidad de Cambridge en 1877, colaborando con Maxwell. Maxwell fue el encargado de trabajar con estos temas de electromagnetismo, así que también tuvo relación este joven Fleming, el ingeniero, y entonces él fue profesor también de ingeniería eléctrica en la Universidad de Londres. Eh, Bien, eso es como para saber el contexto de la persona que estuvo influenciada con este tema de la regla de la mano izquierda, mano derecha. Entonces, en la actualidad se trabaja con la regla de la mano izquierda y mano derecha. Sí, las diferencias son las siguientes. Eh, la mano izquierda se aplica para motores y la regla de la mano derecha se aplica para generadores. Sí, esa es la diferencia de las dos. Ambas tienen que ver con dirección de corriente eléctrica, dirección del campo magnético y en una relación a fuerza y la otra relación a movimiento. Para el caso del motor, que es la regla de la mano izquierda, el pulgar indica la fuerza que se produce, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos una corriente eléctrica en un conductor en esta dirección. Entonces la fuerza es perpendicular a la dirección de la corriente y el campo magnético que se produce está también perpendicular. Ya, esa es la característica que tienen estas fuerzas. Entonces el índice indica el campo magnético, el medio indica la corriente eléctrica. Y entonces decimos que al aplicar una corriente eléctrica sobre un conductor, generamos una fuerza, o sea, un movimiento por electromagnetismo. Y esto se ve como un cambio de energía eléctrica a energía cinética. Por eso se relaciona con el motor la regla de la mano izquierda. La regla de la mano derecha, la diferencia es el siguiente, que se utiliza para generadores y el pulgar es el movimiento, el índice indica la dirección del campo magnético y el dedo medio indica la dirección de la corriente eléctrica. Entonces, decimos que al aplicar un movimiento sobre un conductor expuesto a un campo magnético, o sea, una corriente eléctrica de electricidad, por medio de electromagnetismo hacemos un cambio de energía cinética a energía eléctrica. Ya, para que sepan aquí las dos reglas, o sea, la regla de la mano izquierda y la regla de la mano derecha. Lo importante y en conclusión de estos temas, de la regla de la mano izquierda y la mano derecha, es de que al aplicar una corriente eléctrica o al inducir en un campo magnético, siempre hay una relación de un campo magnético con un- una corriente eléctrica.
¿sí? O sea que si yo tengo una corriente eléctrica voy a tener un campo magnético, o al aplicar un conductor, si yo atravieso un conductor a través de un campo magnético, voy a producir una corriente eléctrica. Esas son las dos cosas importantes, y saber que hay una regla de la mano izquierda que se aplica para motores y una regla de la mano derecha que se aplica para generadores. Así que cuando estén viendo ustedes motores y generadores, van a escuchar estos dos términos: regla de la mano derecha, mano izquierda, y saber que el dedo pulgar es el que nos va a estar indicando en un sentido la corriente. ¿Sí? Si estamos trabajando con la regla de la mano derecha, el pulgar indica la dirección de la corriente, y el campo magnético, ¿sí? El campo magnético son los otros dedos, ¿sí? Son los que están rodeando. O sea, aquí indica que a 90 grados se está produciendo esto. Y con el campo magnético, también en el caso de la regla de la mano izquierda, si nosotros vamos a tener indicando en un sentido la corriente a 90 grados, si con los otros dedos también tenemos rodeando este cable con el campo magnético. Sí, eso sería la cuestión de la explicación, porque a continuación voy a mostrar algunas imágenes donde se va a ver algunos campos magnéticos, algunas cosas relacionadas a mano izquierda, mano derecha, y hay que tener como claro esa parte. Entonces, aquí en la figura lo que se va a ver es que está pasando una corriente en este sentido. Primero a la izquierda es de arriba hacia abajo, y entonces a medida yo acerco, modifico esta brújula, así me doy cuenta la intensidad del campo magnético. Si lo tengo cerca, tengo una intensidad mayor, y si yo me alejo, pues disminuye la intensidad del campo magnético. Quiere decir que en todo este conductor que está atravesando la corriente, también se está generando en todo el conductor, todas estas líneas que ustedes ven ahí, indica que hay un campo magnético presente, eso es lo que nos quiere indicar. Y en el otro sentido, en la figura de la derecha, ahí se observa cuando está pasando la corriente de abajo hacia arriba, y si yo modifico la posición de la brújula, yo me doy cuenta de la cantidad del campo magnético que se produce. Entre más cerca esté, es mayor el campo magnético, y si me alejo es menor. Así es la fuerza de atracción que se da. Eso es lo que indica. Y aquí está en la siguiente imagen la regla de la mano derecha, indicando con el pulgar la dirección de la corriente eléctrica, y los otros dedos están indicando cómo está el campo magnético alrededor del conductor. Así que eso es en conclusión lo más importante: saber de que yo puedo ocupar regla la mano izquierda, la mano derecha, pero saber de que siempre voy a estar indicando en un sentido la corriente, y a 90 grados, ¿sí? A 90 grados están las líneas del campo magnético. Entonces aquí puedo cambiar también este, sí, esta indicación de la mano me está diciendo hacia dónde va la corriente. Puedo seguir moviendo la distancia, y eso es respecto a la relación que tiene la distancia con el campo magnético. Y aquí está la ubicación.